El Schuster susurró 2 veces con la jeta desencajada. Pensó en arrancar, pero anduvo una eternidad buscando el contacto, la llave. Al reparar en que se encendía con la tarjeta, le dio un botón y empezó a reírse a carcajadas amplias. Entonces se dio cuenta de que la rodilla ya no le dolía nada, en absoluto. ¿Cuántos años sin ese alivio, joder? Lo mismo le pasó con la punción del alma, y de pronto quedó callado, rendido al nuevo mareo, y sintió que podía oír otra risa plena que acompañaba a la suya en la sorna, y pestañeó antes de comprender que el que se reía era Mitchell, que estaba sentado a su lado y podía verlo. Tú me la tienes que dar a mí siempre, chaval, ¿entiendes? Y Mitchell se volvió hacia el asiento de atrás para mirar a un Francisco jovencísimo y con el pelo ensortijado totalmente negro, que sonreía acompañado por un par de nigerianas, una a cada costado, y le pasaba una mano por encima del hombro a cada una y procuraba sobarle las tetas. ¿Cuál de estas panteras te gusta más, Rey? Y Mitchell volvía a reírse, y Francisco y las 2 negras con él, y reían todos como si fueran un grupo de amigotes un domingo cualquiera. Y contagiado, Schuster siguió riéndose con ellos, todos, las nigerianas también, todos a bocas llenas, mientras oían nuevas declaraciones en la radio. Ante las cámaras de Canal Plus, el Madrid se ha desangrado en Sarriá Valdano, y cuando parecía que un punto sabía poco, ha llegado la debacle. Sí, cierto, salió el chico de la cantera, pero no aportó nada, faltó talento en los últimos metros. ¿Y qué coño sabe Lourdes, Schuster? Tú hazme caso, el Alcalá, Rey. En un año lo subimos a segunda y para entonces estás marcando en Balaídos. Que todo el mundo sabe de dónde saca ese los cuartos, hijo. Ligamento cruzado, otra vez. Estoy embarazada, Schuster. Tú dámela a mí siempre y te olvidas de los demás. Unos nodillos tocaron la ventanilla del Mercedes. ¿Está usted bien?, preguntó uno de los del taller. Déjame en paz, gilipollas, gritó Schuster sin bajar el cristal. El tipo se retiró espantado al ver la sangre en la ropa y en los ojos el fuego, y Schuster se dio cuenta de que con la distracción se le había derramado la heroína en el pantalón. Cogió otra vez el bolso de Alicia y del paquete de trabajo extrajo un cigarro, que tras humedecer con saliva, frotó por la merca. Se encendió el pase. Mitchell, su chupón de mierda, exclamó en voz alta, expulsando el humo y riendo sin parar. Luego puso el motor en marcha y salió de culo. Una vez encarado, metió primera y circuló lento hacia la salida del polígono, mientras trasteaba en la radio hasta lograr encenderla. Alerta, el cinturón de seguridad no está abrochado. Estamos oyendo las voces de José Ángel Mañas y Jordi Ledesma presentándonos uno de los momentos delirantes de su novela En el descuento, que acaba de publicar la editorial barcelonesa Al Revés. Hola José Ángel, querido José Ángel, hola Jordi. Muchas gracias de estar aquí con nosotros. Hola a todos los queridos y queridas popcultistas que nos estáis escuchando. José Ángel Mañas ya no se presenta a José Ángel Mañas, como se dice, la fórmula consagrada, y en este caso una obra imparable que lleva desde 1994 acompañando las letras españolas y más allá, también diría, en el panorama internacional. José Ángel, que se dio a conocer, como todos sabéis, por el éxito sonadísimo de su ópera prima, Historias del Cronen, seguida por una especie de comedia humana constituida por una serie de obras interrelacionadas y que se fueron expandiendo en un universo galdosiano, barogiano, y mañasiano realmente ya, porque creo que ya se puede utilizar también el adjetivo. Mensaca, Ciudad Rayada, más recientemente La Última Juerga, que fue la vuelta al ruedo de Carlos y sus drugos de Cronen. No es evidentemente la primera vez que José Ángel nos deleita con la novela negra, puesto que es uno de los géneros que acompaña lo que haces, José, desde hace prácticamente, yo diría, desde Soy un escritor frustrado, la primera especie de thriller
esperpéntico, extraño, con una adaptación muy interesante, de hecho, en el cine francés, con uno de los actores de culto fetiches también, Mathieu Amalric, haciendo de personaje totalmente desquiciado, y una serie de obras que han seguido ahondando en la vena negra, caso Karen, caso Ordayaba, Sospecha, Todos iremos al paraíso. Varias de estas novelas, por cierto, unidas por unos personajes emblemáticos, ¿no? Los policías Pacheco y Duarte, ¿no? Que han sido como una especie de correlato, ¿no? Digamos, de la parte realista de tu obra, ¿no? Sí, bueno, ahí, hombre, ahí has mencionado todo revista y lo histórico, luego también está por otro lado, pero en el fondo yo siempre digo que es un poco lo mismo, ¿no? A mí me interesa la realidad en la que vivo, esa realidad social, y a veces la miro de frente, en el realismo, digamos, y lo negro que se pega al realismo para mí, y a veces pues la miro por el retrovisor, ¿no? La miro, busco entenderla a través del pasado, pero vamos, centrándonos en lo realista. Ahí sí, hay las novelas, digamos, realistas puras y duras, donde es puro retrato de lo más inmediato, y luego el género negro, que es como mirar lo mismo, pero con otro prisma ligeramente diferente, ¿no? Pacheco y Duarte son policíacas, y realmente arranqué con ellos, y lo curioso es que me di cuenta que yo no estaba contento, los policías no me funcionaban, y no acababa de entender por qué. O sea, me gustaba Pacheco pues cuando se desfasaba, iba por ahí de noche, pero eso era fuera de su contexto profesional, ¿no? Y a mí lo que me preocupaba, lo que no acababa de entender, era todos estos procedimientos administrativos. Al final son funcionarios, yo nunca he estado ahí, yo nunca he trabajado, ¿no? Entonces todo eso a mí me frenaba, y hizo que paré totalmente, o sea, novela policíaca, ¿no? Y entonces por contra apareció la novela negra, y ahí ya, claro, el criminal es otra cosa, ¿no? Es alguien que está fuera de la sociedad, mucho sí está en la sociedad, pero vamos, de una manera marginal, y tiene normalmente un sentimiento de alienación, que yo comparto, porque yo nunca he trabajado ni he hecho nada. Entonces, de alguna manera, me era más sencillo, y me reencontré con el género a través de eso, a través de la novela negra, ¿no? Y yo creo que es ahí donde contacto y conecto con Jordi, ¿no? Entonces, es verdad que ya estaba el escritor frustrado, ya estaba Todos en el paraíso, ya había tocado un poco novela negra, pero no una pura novela negra como es en El Descuento, ¿no? Y ahí la verdad es que lo bonito fue, pues con Jordi reflexionamos mucho sobre qué es una novela negra, qué es esa atmósfera que nos gustaba tanto, por qué nos molaban tanto las novelas de Goodies, de Jim Thompson, Selby Jr., que es, sin ser género, pero está muy pegado, que nos gusta, ¿no? Patricia Highsmith, las primeras, Ruth Render de Judgment Stone, o sea, ese tipo de autores que creaban una atmósfera psicológica un poco como de anormalidad, que yo creo que es característico del género negro, ¿no? Tanto en lo individual como en lo social, ¿no? Una sensación, ese sentimiento que uno tiene de una atmósfera de corrupción y decadencia, ¿no? Y ahí es donde realmente hemos sintonizado los dos, porque claro, Jordi es pura novela negra desde el principio, ¿no? Que arrancó, a mí me gustó mucho Narcolepsia, lo sabe, que fue su ópera prima, me pareció deslumbrante, ¿no? Eso para mí, junto con Montero Grece, Cuando Anoche Obliga, que fue otra de estas novelas, digo, son como los dos momentos que yo recuerdo de subidón, ¿no? De leer novelas de género y decir, hostia, estos dos tíos destacan por algo muy, muy especial, y que tenía que ver con esa atmósfera. Entonces, bueno, pues nos pusimos con la idea de hacer una pura novela negra, y ahí salió En El Descuento. Sí, de hecho, Jordi, tienes tres novelas que están también un poco entre la novela, bueno, por etiquetar, ¿no? Simplemente por orientar también a los oyentes, pero entre lo que es novela con elementos de negros y con elementos sociales. Narcolepsia, El diablo en cada esquina, y Lo que nos queda de la muerte. Y en realidad es muy interesante que ambos hayáis transitado por esas dos aguas, porque en realidad
el mundo de... O sea, la conexión entre novela social y novela negra está ahí desde el principio de la novela negra. O sea, en realidad la novela negra en gran parte ha sido la novela social estadounidense, ¿no? Y en Francia pues también con ribetes muy, muy sociopolíticos, etcétera. Y de hecho estabas hablando también, José Ángel, y claro, no olvidemos que Cronin también hay un crimen en muchas de tus novelas fuera de género, digamos, no deja de haber personajes de Lampa con tramos de intriga que se parecen un poco a lo que sería en la novela negra el eje, ¿no? Y es más bien quizás una cuestión de dosificación de los elementos, ¿no? Y de si se utiliza el género o no. Y me recuerda, pues inevitablemente también la gran trilogía de Baroja sobre Lampa, ¿no? Con la lucha por la vida, No, etcétera, que al fin y al cabo es una novela protonegra en realidad, ¿no? O sea, simplemente lo que no utiliza como le apetece los elementos del género folletinesco y del género de la novela criminal de su época, pero en realidad lo que está claro es que no deja de ser novela social sobre un ambiente específico, ¿no? Y entonces esas son Sí. dos cosas que os ha unido también, ¿no? En vuestra trayectoria. ¿Cómo llegasteis Sí. a la idea de trabajar juntos? Bueno, yo tengo que decir que de alguna manera aquí también se cierra un círculo hoy, Antonio, del que formas parte, ¿no? Porque yo el día que conozco a José, estabas tú con él, presentáis una novela, aquella serie, además era algo muy pulp. Anda, no me Y bueno, acuerdo. Sí, qué bueno. en Gijón, de hecho tengo una foto que hiciste tú mismo, ¿no? Y entonces, pues, de alguna Anda, qué manera, bueno, qué bueno. eh, Ostras, sí, la en la idea de que Semana algo se Negra de cierre. Gijón. Sí, exacto, exacto, ¿no? Y bueno, ahí ya yo conocí a José y en consecuencia a ti, y ahí pues fue el primer punto de contacto. Yo ahí acababa de publicar una novela que era Narcolepsia, estaba ilusionado porque optaba al premio de mejor novela, primera novela de allí de la Semana Negra, y José se interesó mucho, le debí caer bien, ¿no? A la vista está, ¿no? Después del trayecto. Y bueno, a partir de ahí yo un día vi publicada una entrevista en la que él le preguntaban por las nuevas voces y me destacaba. Entonces hice por devolverle, por agradecerle el favor, y ahí pues empezó una historia que primero era epistolar y luego en un momento dado se materializa, nos conocemos, volvemos a coincidir y ya nos hacemos algo más que compañeros, ¿no? Y entonces yo tenía una idea, era el personaje quizá en idea primigenia, Schuster es un noventero, ahora estabas hablando de la obra de José Ángel, ¿no? Y del valor social. Y yo a José Ángel soy como unos 10, 9, 10 años más joven que él y lo conozco con Ciudad Rayada, ¿no? Entonces, pues bueno, esa realidad, que Ciudad Rayada es una otra novela que por su contenido social y de turbulencia y esa textura y atmósfera muy en el linde del criminal, desde la óptica, desde dentro del pastel, ¿no? Con este boom de hoy en día yo creo que sería fácil que se etiquetara como una novela negra porque tiene los elementos. Y algo muy importante que ha dicho José es que hay muchas novelas que son policíacas y no son en absoluto novelas negras, ¿no? Entonces, vinculado a la obra esta de José, a esta buena amistad, me apetecía trabajar con él y tenía alguna experiencia de colaborar en cine y es algo colectivo y me había gustado también eso. ¿Y con quién podría trabajar yo así en el ámbito literario? Y Schuster lo tenía todo, porque es noventero, porque es futbolero, porque José y yo no solo hablábamos de libros, sino que también hablábamos de fútbol y por lo que él dice y hace muchas veces hincapié, sobre todo por el respeto que nos tenemos como autores. Entonces, a partir de ahí, yo le llevo el personaje, tenía indicios de que le iba a hacer gracia, ¿no? Y bueno, y desde el primer momento todo es colaboración, ¿no? Y por poner un matiz a lo que decís, yo muchas veces comento que la primera novela negra es Rinconete y Cortadillo de Cervantes, ¿no? Un poco pues ese mundo ampón, pero desde una perspectiva Sí, sociocriminal, ¿no? de hecho existe una novela muy poco citada de Tirso de Molina, que es El bandolero, y que realmente ya es una novela
totalmente del AMPA, ¿no? Del siglo de oro. Y Totalmente. está claro que sí, que la historia viene de muy Sí, lejos. Y efectivamente, cerrando el ciclo, pues evidentemente lo que nos unió mucho también con José Ángel fue la saga del Hombre de los 21 dedos, con el personaje como muy delirante en realidad de todo lo que nos gustaba del género. Y leyendo ayer en el descuento, pues me hizo también particular ilusión la otra rama, ¿no? Como la rama, digamos, de la seriedad de la novela negra, ¿no? Aunque hay elementos también divertidos y un poco delirantes, como la escena que habéis leído abriendo el programa. Pero sí que es verdad que me resulta además especialmente curioso en el que estamos ante un momento, por una parte, en que hay un ensombrecimiento total del arte contemporáneo, ¿no? De las series de televisión, etcétera. O sea, la figura del perdedor rayano en el psicópata, pero ya no con el esplendor ese de American Psycho, que por cierto era una referencia constante en historias de Cronen, ¿no? Sino ya una versión como mucho más, pues eso, crepuscular, decadente, ¿no? Y en ese sentido, Schuster me recordó mucho a este ambiente en el que estamos muy inmersos, ¿no? De estos hombres malos o por lo menos muy fallidos, ¿no? Porque realmente en el fondo es un buen hombre, pero claro, un buen hombre muy violento. Y es exactamente los hombres fallidos que encontramos, pues evidentemente en las series tipo Breaking Bad, etcétera, en fin, todo lo que se declina, ¿no? Y que es como la visión y que en cierta manera esta es el triunfo de lo negro en realidad, porque más allá del ámbito de lo que es el género como tal, yo creo que es la sensibilidad negra la que está triunfando. O sea, yo creo que porque se triunfa en lo histórico, en la fantasía. ¿Quién le iba a decir a Tolkien que iban a ser todos unos putos cabrones en Juego de Tronos, etcétera, etcétera? O sea, que es como una versión de que lo negro se convierte como en el paradigma de nuestra época, ¿no? No sé qué os parece. Pues sí, hombre, yo desde la perspectiva sí, y tampoco es de extrañar, ¿no? El género negro siempre ha intentado explicar un poco la sociedad. Antes comentadas, mis novelas realmente son negras pues a nivel de ambiente y a nivel, y quizá hay algunas en las que sí que se desarrollan unas mafias, como hablaba antes José, pero todo siempre es un pretexto para explicar una violencia quizás más vecinal, ¿no? Más de convivencia, mucho más fraternal. Y yo creo que de eso iba bastante también las primeras novelas de José Ángel que a mí me seducen. Y de alguna manera también por ahí es por donde le animo a colaborar en este proyecto y yo le decía que a lo mejor se estaba alejando haciendo género histórico le decía, no, vuelve a lo canalla, y la verdad es que él también me recordó a mí, hostia, pero tú también tienes que volver a lo canalla, ¿no? Porque te estás volviendo muy lírico, sí. porque entonces realmente nos dimos esa realidad y nos dimos ese trámite y queríamos que fuera negra precisamente para eso, ¿no? Para poder hacer ese juego de reflejo y de espejo que nos interesa mucho más dentro de lo negro que la persecución policial y eso no nos interesaba nada. Sí, Sí, de fue un hecho, poquito volver a los orígenes. Antes has mencionado, Toño, nuestra serie, esto igual los oyentes no lo saben, pero vamos, El Hombre de los 21 dedos, hicimos un montón, ¿eh? Publicamos 6 primeros episodios, novelitas de 100 páginas, y luego hicimos Matadero, que yo creo que Jordi es de los pocos lectores que hemos tenido, sí. que fue la joyita de la serie, eso era totalmente negro, un poco línea más surrealista, más ficcional, más pulp, como decías, pero bueno, el Matadero llegaba a unos tonos a una densidad humana que quizás otros no tenían, o sea que ya estábamos en eso, ¿no? Y Sí, luego yo creo que con la Jordi gente en ese momento no lo pilló porque no estaba todo no, esto de ahora. O sea, no, era antes de no, Los no, no, Soprano, era antes de todo esto. O sea, fuimos, y yo creo que la gente no lo fuimos los pilló muy bien. precursores.
No, fuimos unos precursores. Y es verdad que luego yo me dirigí un poquito hacia el histórico y como dice Jordi, me dijo de repente, vuelve un poco a todas estas cosas, ¿no? Entonces fue una refrescar, un volver a la calle, volver a personajes. Y luego sí que hay una cosa muy especial que tiene Schuster, que tú lo has dicho, que es muy de puro héroe de novela negra, del género como eran originariamente. En el fondo es un hombre bueno, ¿no? Es decir, es violento, pero tiene su código. Y eso sí que es algo muy propio también de las novelas de Jordi Ledesma, ¿no? Que son gente que tiene una dignidad moral, una integridad a prueba de bombas, ¿no? Y a mí eso fue algo que me sedujo, que era novedoso en mis personajes, porque yo tenía como más tendencia a degradarlo, pero bueno, que es lo que yo creo que al final es lo que más atrae la simpatía y lo que hace el carisma de Schuster, ¿no? Que está rodeado de fango, de mierda, se va a pasear por prostíbulos, por garitos de mala muerte, está rodeado de gentuza como el Francisco, este hombre, el argentino, ¿no? Y sin embargo, en mitad de todo eso, de todo ese río de mierda, consigue mantener esa dignidad, ¿no? Es algo que lo hace muy noble, muy atractivo, ¿no? Y eso es algo que yo he cogido de Jordi, ¿no? Y que yo creo que es una de las grandes fortalezas de esta novela, ¿no? En el descuento. Sí, la novela es una novela realmente redonda a nivel tanto de trama, que está muy bien engarzada y con unos giros ahí de guión muy frenéticos y muy logrados, y al mismo tiempo muy redonda en esto, ¿no? En el arco narrativo de la evolución del personaje, una historia de redención, ¿no? Como tiene que ser la novela negra, a la vez de caída y de descenso a los infiernos y de redención. Pasamos evidentemente por esos ambientes que acabas de evocar, José Ángel. De hecho, un especial enhorabuena a la portada en el descuento, que es absolutamente atmosférica y es maravillosa. Invito a los oyentes a que os precipitéis simplemente a googlear para ver la portada. Y lo poco que vemos de Schuster es muy convincente, de hecho, en la portada. Una especie de Charles Bronson un poco decaído, me pareció también muy logrado. Y el puticlub de carretera, que es el cisne negro, si no me equivoco, y que además da juego a un juego de palabras también bastante bueno entre cisne negro y cine negro, como uno de los títulos del capítulo. Y efectivamente el fútbol sé que es una de las pasiones de José Ángel, pero me extraña que Jordi, viniendo de Tarragona, seas madridista como José. ¿Eso cómo se come eso? Yo sí, soy el raro. Soy Anda, el raro, ostras. ¿no? Es peor que yo. Te van a expulsar, ¿eh? Es peor que yo, es mucho más radical. Oh, pues, te van a expulsar de Tarragona. Dicen que somos 1 millón de catalanes del Real Madrid, lo que es mucha gente, ¿no? Pero sí, siempre también con Josep compartimos la afición, pero ya no solo por el Madrid, queremos que gane el Madrid, por supuesto, ¿no? Como sea, y si es con la mano y en tiempo de descuento, pues nos da igual, pero queremos que gane, ¿no? Pero nos gusta mucho el fútbol y somos muy respetuosos con la poética del fútbol y por lo tanto también de alguna manera por el rival. Y entonces esta filosofía queríamos transmitírsela un poco a Schuster, ¿no? Era algo que no tenía que ser una novela de fútbol y lo teníamos muy claro desde la primera idea, pero que tuviese y que respirase ese ambiente futbolístico le daba una pátina muy curiosa, ¿no? Porque él, pues bueno, es un futbolista frustrado, entonces esto nos daba mucho juego a nivel de perdedor. Sí, de hecho, ¿No, José? Y además, una cosa que queríamos, es verdad que normalmente las novelas, las citas, pues son de filósofos, escritores de altura y tal, y nosotros lo que queríamos eran citas de los ídolos de esta gente de la pues que suelen ser cistas, ¿no? Entonces la primera está muy adecuada porque además toca uno de los temas que se trata en la novela, que es Seto, cuando dice eso de correr como un negro para vivir como un blanco. sí, muy bueno. Me parece que es buenísimo. Y luego nos encanta la de Simeone, que es la segunda parte, que dice no siempre ganan los buenos, ganan los que luchan, ¿no? Que Sí, eso de hecho, pega mucho con son de Schuster, novela sí. negra total y al mismo tiempo Sí, es el referente claro, ese claro, es que son, ahí se
juntan también los jugadores, los grandes jugadores, muchos de ellos son mitos, a Simeone, y luego está Maradona, ¿no? Que hace una referencia ahí al gol del siglo, ¿no? Que le iba persiguiendo, no recuerdo cómo se llamaba Fenwick. Sí. Entonces, claro, es que Maradona sale de esos ambientes, Simeone sale de esos ambientes, Eto'o sale de esos ambientes, ¿no? Entonces, claro, pegaba al 100% y era un poco lo que queríamos, eso es que se pegase, el fútbol se pegase a ese ambiente, pero que se volviese el fútbol novela negra, no al revés, no irnos hacia el fútbol, sino que resaltar aquella parte de novela negra que tiene el fútbol y en especial pues esa filosofía de la lucha, ¿no? Que es una épica también, que también tiene Nadal, que es un gran madridista, o sea, ese rollo, o sea, lo que ha hecho en Australia es que no existe, o sea, eso de no rendirse hasta el último segundo, ¿no? De cuando la cosa está y seguir peleando, ¿no? Entonces hay esa épica de la lucha pese a todo, ¿no? Que tiene un trasfondo que pega muy bien con la novela negra. Sí, de hecho yo que soy poco ducho, por desgracia, en el fútbol, sin embargo, me parece que está muy bien dosificada porque precisamente es como nuestro boxeo en realidad, porque el boxeo en Estados Unidos sí que cumple esa función cardinal en la novela negra y la figura del boxeador y todo esto, pero yo creo que en el fondo, aunque hay también una cierta afición por el boxeo, véase García, etcétera, en España, pero es algo, por una parte, creo que generacionalmente ya un poco distinto, y aparte que yo creo que quien cumple esa función aquí es más el fútbol. Y el hecho de que la caída, esa especie de paraíso perdido de Schuster, sean esos 15 minutos, ¿no? 11, ¿cuántos son? Ya no me acuerdo. Minutos 11, que... ¿Cuántos? 11 minutos que llegó a jugar y que fue un desastre total, ¿no? Y que se convierte en esa especie de referente que es lo propio del héroe negro, ¿no? Del antihéroe negro, de tener un pequeño paraíso perdido, un momento en el que podía haber su vida, haber tomado otro camino y no caer en las garras del Francisco, que es un personaje totalmente, por lo que vamos viendo, ¿no? De esa relación casi de hegeliana del maestro y el esclavo, el amo y el esclavo, ¿no? Pero el hecho de que es un personaje absolutamente fulero, que está constantemente guiando a todo el mundo, en ese sentido un poco veintiunero a su manera, y el contraste entre ambos está también muy bien logrado, muy redondo las interacciones entre los personajes y no spoilearemos, pero dentro de los giros van redondeando muy bien a los personajes que parece que entran como personajes un poco secundarios y que luego se convierten en pilares también del relato, y especialmente esta historia de redención, que yo me alegré que terminara bien, porque en el fondo, aunque todos sabemos que nos ponemos a leer novela negra a sufrir masoquísticamente, pero siempre a uno le da particular placer que las cosas salgan medianamente bien, ¿no? Y en ese sentido, y especialmente en el género negro, porque yo creo que es un género donde se agradecen mucho los pequeños logros de los personajes, ¿no? Porque es todo tan jodido que dices, bueno, pues por lo menos que algo saquen, ¿no? Que algo avancen. Y es algo que también creo que es bonito. Y los universos es una mezcla interesante entre vuestros universos, puesto que también pasamos de Madrid a Barcelona, ¿no? Y por varias etapas intermedias también de la geografía. ¿Y eso se impuso así o cómo fue? Esto Sí, José lo explica muy bien. bueno, no, es que llegó, hay cosas, claro, llegó Jordi con bueno, más que una idea, llegaste con un personaje, ¿no? Que era el Schuster, un exfutbolista fracasado que tenía que ser cojo, o sea, ya con una cierta, bueno, un personaje que inspiraba casi lástima de entrada, pero que estaba muy bien. Y la verdad es que lo primero que salió no fue Francisco, es curioso, que es quien se ha hecho con la novela, por decirlo así, sino fue el argentino. O sea, lo primero que teníamos en mente fue un viaje, queríamos una atmósfera así de nocturna, coches, puticlubs, algo así. O sea, esa era un poco la vaga idea. Y dos personajes, pues una pareja
novelesca, casi tarantinesca, ¿no? Es decir, y eran Schuster y el argentino, pero es que luego el argentino apareció Cisco y se fue haciendo el rey del cotarro, ¿no? Entonces, bueno, ya con esos elementos, yo lo primero que me dije, digo, bueno, visto que Jordi está en Tarragona, yo estoy aquí, dice, ¿cómo podemos distribuirnos o sea, el territorio, ¿no? Para que los dos nos sintamos cómodos. Entonces ahí, claro, se me ocurrió de inmediato que tenía que haber un viaje entre Madrid y Barcelona, ¿no? Entonces eso ya lo dividía muy bien los territorios, sabiendo que eso, que lógicamente yo tenía un poco la última palabra en Madrid y en todo lo que sucedía en Cataluña, pues la tenía Jordi, ¿no? Que controlaba mucho mejor el contexto. Entonces fue una nueva capa que creció, donde fue creciendo la historia, ya teníamos una geografía y ese fue el nuevo, un paso más de los muchos que hubo en el proceso creativo. Sí, de hecho, funciona con una cierta unidad de tiempo y una relativa unidad de espacio a través del eje del viaje, ¿no? Y es verdad que todo transcurre en unas 48 horas más o menos, un fin de semana, con un deadline desde el principio medio de suspense, medio trágico también. Y el viaje a través de una geografía, pues como dices, nocturna, que también me gustó mucho como vuelta a los orígenes del negro, ¿no? Y películas como The Tour, de Ulmer, etcétera, esas pelis que es un coche de noche y es la carretera, ¿no? Americana y su transcripción y el mundo raro de la carretera y de los locales de alterne, etcétera, etcétera, que se van creando y que se convierte también en un viaje, pues eso, bajada a los infiernos, de hecho, muy de rabiosa actualidad, porque la semana pasada, ¿no? O hace 2 semanas, se desmanteló aquí en Madrid una red de estas de tráfico y la verdad es que lo leí pensando y dije, ojo, pues esto es inevitable que haya ecos que resuenen con la actualidad, ¿no? ¿Os inspiró alguna cosa de la vida real o simplemente fueron los personajes construyéndose a sí mismos? Hombre, la realidad está ahí, no puedes mirar a otro lado, ¿no? Y más si pretendes jugar los elementos que construyen este tipo de novelas. Es que yo la verdad, Toño, que es un lujazo oírte cómo has asimilado la novela, porque pasa por algunas de unas pautas que para nosotros eran, tu discurso me refiero, ¿no? Y para nosotros eran indispensables antes de ponernos a escribirlas, ¿no? Una de las cosas era que el tema fútbol sustituyera ese elemento que es el mundo del boxeo en la novela que nosotros queríamos emular. Pero ese tipo de novelas escritas hace 70 años tienen otros mecanismos narrativos. Entonces teníamos que crear un equilibrio y traérnosla al hoy, ¿no? Pero sí que es verdad que la narrativa, hemos hablado aquí de Cervantes o de Tirso de Molina, ¿no? La narrativa sigue funcionando igual en cuanto a ítems y en ese contexto José tiene gran mérito de la arquitectura narrativa de la novela. Es algo que ponemos en valor y que yo le reconozco en cuanto a decir, la novela ha de pasar por aquí. Y en contrapunto nos veíamos también en una obligación de conseguir sobre todo una atmósfera que no se perdiera, que no fuera una atmósfera solo de puticlub cuando entrara en el puticlub, sino teníamos que conseguir una atmósfera de principio a fin, que esa nube que tiene el personaje encima todo el rato, ¿no? Entonces, esto eran unos motivos muy claros en la novela negra en la que nosotros nos veníamos fijando. Nuestra suerte era en que nos fijábamos en muchos autores y en muchas novelas y solo teníamos que escribir una, entonces conjugarlo todo era un poco, nos lo llevábamos a nuestro terreno. Y luego José dice y se cansa de decir, y creo que es verdad, que tenemos los mejores diálogos del mercado, ¿no? El trabajo de adaptación, de la transmisión de la información,
y sin perder la perspectiva de Schuster, que era muy importante para que alcanzáramos el grado de personaje que queríamos, porque es por esa nube precisamente que lleva a rastras, ¿no? Entonces, eso hizo bueno, que trabajáramos mucho, pues por ejemplo, a Francisco simplemente a través de acciones directas, ¿no? Porque realmente la narración, que es una voz singular, también algo a destacar, ¿no? Esa tercera voz, que no es ni él ni yo, nos explica Schuster, pero es la interacción de Schuster con los otros la que nos explica a los otros, y eso era súper interesante. Sí, efectivamente, hay un narrador del que no sabremos prácticamente nada. Sabemos que es uno de los nuestros, ¿no? Es uno de los, Sí, sí, sí. una de las buenas referencias a Freaks de Todd Browning Sí, sí. y a un cierto ethos también del negro, ¿no? Porque es verdad que los amantes del negro somos una cofradía, ¿no? En cierta manera, hay una confraternización ahí Y ahí, en torno a lo negro. esa Y voz es una voz que no solemos, es verdad que todavía no hemos hablado de ella en otras entrevistas, pero es uno de los protagonistas clave de la novela y es uno de los grandes hallazgos, ¿no? Y es verdad que tú hablas de unas referencias negras, pero vamos, yo la verdad es que tenía más en mente, primero, bueno, Jordi ya lo había hecho en alguna su novela, yo creo que yo también, en Ciudad Rayana, en alguna hemos trabajado, los dos hemos coincidido en este tipo de voz, que a mí siempre me hace pensar es Faulkner, ¿no? Es nosotros los de, los de la ciudad y los demás. Y es verdad, o incluso Conrad, hay un punto así de los marinos, sí, o que nosotros, es uno de los nuestros, ¿no? Pero es un gran hallazgo y es verdad que es uno de los grandes una de las claves del éxito de esta novela, ¿no? Reposa en esa voz muy singular que no sabemos dónde está, que está hablando, nos la hemos imaginado un poco pues hablando en un chabolo a otros o en el patio de la cárcel, puede ser, no sabes muy bien, pero está claro que es un hombre carcelario que está contando pues lo que va a hacer Schuster, claro que fue un mito, se convirtió con lo que pasa en todo el fin de semana, se convirtió en un mito entre los suyos, ¿no? Entonces yo sí, es una de las cosas más bonitas, yo creo, en el descuento y una de las, bueno, de las grandes, o sea, buena parte del éxito de la novela radica en el acierto al haber escogido esta voz. sí, que se va afirmando poco a poco, al principio muy discretamente y poco a poco va haciendo estas declaraciones puntuales, ¿no? Donde nos empezamos a imaginárnoslo también, a decir, bueno, ¿y este tío quién es? ¿No? Bueno, la arquitectura, eso efectivamente es uno de los grandísimos poderes de José Ángel, que tiene una visión geométrica de las intrigas. O sea, yo creo que es una mente absolutamente preclara en cuanto a la construcción casi, pues eso, geométrica, ¿no? De elementos ahí en el espacio, de cómo van funcionando las figuras de los personajes y los diálogos, efectivamente, que consiguen a la vez hacernos pasar donde se mezcla un poco el humor con cierta melancolía también, una novela como buena novela negra con mucha melancolía, ¿no? Por el personaje y una cosa que me Muchas gustó. emociones. ¿Cómo? Perdona. Muchas emociones. Sí, 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 sí. Y de hecho me resultó una de las cosas que también me gustó fue el trap como elemento elegíaco. O sea, que me hizo gracia porque claro, es un elemento que en general uno piensa más, bueno, por generación también, ¿no? Como algo elegíaco, pues más como sería la rumba o las rancheras o algo así, y de repente el trap como algo ya elegíaco, ¿no? Que es como se crea ahí un pequeño cortocircuito estético interesante dentro de la... Y especialmente este tío, el Schuster, ¿por qué le mola el trap? O sea, es como una cosa curiosa que funciona muy bien. Y no sé si coincidís los dos, sé que José Ángel sí que eres uno de los primeros defensores del trap en la península. Jordi, no sé. Sí, también. Sí, no, Sí, yo le bueno, dejo a Jordi que hable, porque es que Jordi se empeñó, el trap lo metió también él. Escribió una novela que mucha gente piensa cosas que vienen de mí. Yo he Pensabas escribido que esta eres tú el novela, trap. pero el que la novela fue Jordi, entonces le paso la palabra a Jordi. eh, José es más trapero, yo desde mi adolescencia he sido más hip hopero, entonces el trap, que por lo menos en el castellano, en España no existía, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención
el uso, el manejo del lenguaje a través de la música y la reivindicación. Entonces, sí que es verdad que con José, después de bastantes conversaciones, antes de ponernos incluso a desarrollar la novela, me hizo tener esa perspectiva de que todo aquello que el hip hop canaliza a través y pretende hacer una denuncia, el trap lo eleva a un tono mucho más poético, ¿no? Y entonces creo que realmente es un poco más genuino y representa más incluso a la calle, ¿no? Y era Eso es. muy importante para La construir voz de la ese calle. La personaje voz de y la esa calle. voz de la calle. Entonces yo le dije, tío, nuestra música o cualquier otro hubiese metido jazz, cualquier otro hubiese metido el boxeo, ¿no? Pero nosotros teníamos que jugar pues con ese, y además es el de los géneros literarios, de los géneros musicales es el más literario, ¿no? Realmente es el yo, pero no es el yo individual, ¿no? El trap y el rap lo que tienen es ese yo reivindicativo que representas, ¿no? Representas a la gente de tu entorno. Y un poco pegaba mucho con Schuster. Sí, de hecho, todos estos referentes yo creo que los oyentes ya lo habrán podido intuir por todo lo que se ha ido diciendo, que esto haría una grandísima película, ¿eh? O sea, tanto por los referentes estéticos al género clásico, que ha sido también altamente cinematográfico, exaequo con la literatura, pero y todos estos referentes estéticos, etcétera, etcétera. O sea, y de hecho se lee como una película en gran parte, en el sentido de que está esa gran capacidad también Y de había, plástica, ¿no? queríamos eso, ¿no? Que queríamos, lo que nos gusta al cine, tanto a Jordi como a mí, es esa intensidad y prescindir de fragmentos de transición, ¿no? Y quiero decir, ir a que todo lo que aparezca tenga peso, que todo sea, cada diálogo haga avanzar algo la historia, ¿no? Entonces, evidentemente, queríamos conseguir esa intensidad que puede tener una buena película, pero bueno, al mismo tiempo, sobre todo, es literatura, ¿no? O sea, es que es otra cosa. Es verdad que es visual, es verdad que funciona secuencialmente, vamos a decirlo, pero claro, luego lo que tiene por encima, y ahí es donde yo me apoyo mucho en Jordi, es que te emociona, o sea, la capacidad de vehicular emociones a través de las palabras. Eso es algo que tiene en las novelas de Jordi Ledesma, son muy líricas y vehiculan muy bien esta emoción. Y es verdad que yo a veces soy un poco seco, a veces me quedo cinematográficamente, vamos a decirlo, la escena y tal, y Jordi no, y como Jordi me proponía eso, siempre estaba detrás con sus... Claro, yo a Jordi le tengo que cortar, digo, tío, 3 metáforas, me cojo, una vale, pero es verdad que eso le da un poderío emocional, un lirismo y una tensión literaria, puramente literaria, que recorre el texto y que es otra de sus características, ¿no? La verdad es que como nos han juntado dos, pues hemos hecho una cosa, un tándem como muy completo. Y esta capacidad de vehicular emoción con las palabras, yo creo que es la compartimos los dos. Los dos somos personas muy emotivas, altamente emotivas, y nuestras historias son muy emotivas. O sea, conseguimos, yo creo que la gama de emociones por la que va pasando el Schuster a lo largo páginas son pocas, pero las emociones son muchas y muy intensas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, lo que hemos leído al principio es un fragmento que es un pelotazo, o sea, se está metiendo el Schuster ahí de todo, empieza su cabeza a rayarse, a no funcionar, empiezan a aparecer voces, ¿no? Entonces es verdad que a lo mejor, o sea, en esta novela es gracioso porque muchas cosas que vas a decir, no, esto es Maña, resulta que es Ledesma, ¿no? Y dice, esto es Ledesma y esto es Maña, o sea, ahí se cruje. Es verdad que esto, por ejemplo, recuerda un poco a lo que yo en algunos fragmentos de Ciudad Rayada, por ejemplo, este fragmento fue el pelotazo, fue Jordi el que se pegó el pase, ¿no? Entonces, No lo le cuento, no quedó lo y al cuento. mismo tiempo es súper mañasino, tío, ese momento con toda polifonía, no sé qué. Entonces, es lo bonito esta novela, es que pues eso, que nos hemos, igual que él me ha tirado hacia atrás, dice, joder, tienes que volver a tus principios canallas y bárbaros, ¿no? Por ejemplo, los castellanismos, pues también eso fue una Jordi, que recuperarlos los hemos metido, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Y a lo mejor alguna cosa que te parece muy lírica y muy no sé qué, a lo mejor finalmente fui yo, no sé, tengo que buscarla. Pero Hombre, es sí lo bonito que de la es alquimia verdad. de escribir a 4 manos, ¿no? Que Y es una alquimia cuando... Y es es lo algo que, bonito, de hecho, en ese juego, porque es una polifonía ya de entrada, ¿no? Y si partimos de la base de que la novela es polifónica,
pues cuanto más le añadas, más elementos, ¿no? Y salen personajes, salen narradores, es decir, sale algo que no es ni de uno, en este caso no es ni de Jordi ni mío, es otra persona, ¿no? Igual que cuando nos juntamos, Toño, tú y yo hicimos una cosa que ni es Toño Leiva ni soy yo, ¿no? O sea, es otra cosa, ¿no? Es otro, es un narrador bueno, que de alguna manera, pero, o sea, que 1 más 1 al final no es más que 2, es otra cosa. Y cada uno, ¿cuál sería el elemento que más os ha gustado a cada uno de vosotros? Así, algo como un detalle o algo de lo que... Sí. Yo sé el mío, pero dejo a Jordi el suyo, que lo diga primero. No, hombre, a ver, a mí la novela, la verdad, y cuando acabamos la novela, hablamos él y yo, y incluso nos tuvimos que venir un poco a calmar el uno al otro porque estábamos muy contentos. No por nada, porque los dos sabemos cómo funciona esto y a partir de ahí la novela es de otra persona, pero se parecía muchísimo a lo que queríamos hacer, ¿no? Pero yo creo que el gran fuerte, y no sé qué va a decir José, pero creo que la novela está muy bien dialogada. Creo que tiene muchísimas cosas muy buenas, ¿no? Pero si tú me preguntas qué es lo que funciona, es esos intercambios en lo que veníamos comentando, ¿no? Cómo se muestran los personajes y cómo se van abriendo, y el secreto es la dosificación. Y ahora que diga José. Sí, no, es verdad que el arranque, o sea, los diálogos de Francisco, nada más coger el coche, el taxi a Schuster, son brillantísimos, ¿no? Y a mí personalmente, o sea, eso cada uno es, la escena que más me gusta es el momento en el que Schuster llega a Barcelona y está preguntándole cosas a este Oriol, ¿no? Y le va preguntando, sobre su vida y sobre si tiene hijos o no. Entonces parece una cosa que dices, ¿para qué está preguntando esto? ¿Qué es? Y hay detrás vamos, es un interrogatorio que tiene un sentido clarísimo, que lo descubres inmediatamente de una manera muy sorprendente. Y a mí esta es quizás la escena a la que le tengo más cariño, porque realmente me sigue sorprendiendo, me sigue funcionando y es especialmente buena. Me parece que dentro de la novela hay cosas, ¿eh? O sea, hay muchas cosas muy buenas, cuando todo es bueno, es que hemos quitado lo malo, básicamente. O sea, novelas solo quedan, todas las escenas tienen un peso, tienen un sentido. Pero esta en concreto, para mí, yo le tengo un cariño especial. Es uno de los grandes giros. Es uno de los grandes giros de la novela, y efectivamente cada giro lo que es bueno es que va por delante del lector, no solo a nivel narrativo, que muchas veces la gente juega con eso, ¿no? Como virtuosismo, pero sí a nivel psicológico, porque nos obliga a recalcular, puesto que Siri aparece en la novela, estamos recalculando nosotros también, y nos obliga a recalcular el personaje, ¿no? Porque de repente decimos, hostia, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí es donde lo vamos construyendo su psicología en base a esos giros bastante radicales, digamos, para no spoilear. Y si tuvierais que hacer una recomendación de una de las grandes novelas negras que os ha guiado a cada uno de vosotros para nuestros oyentes. Dale, José, recomiendas una y yo recomiendo. Vale, yo siempre, Días de guardar de Pérez Medinero me sigue pareciendo de las mejores, por decir una clásica, clásicos. Y luego una que acabo de leer de 5J de Paco Gómez Escribano, pues me gusta mucho. Es la última cosa que he leído, ya sabes, Canillejas, por la manera de dialogar, por los universos. Siento muchos puntos en contacto y me encanta el personaje Banderines, ¿no? Que me recuerda un poco al del arranque de Última Salida a Brooklyn, este tío travestido. Aquí, bueno, da un pasito más, pero es muy buen personaje y me doy cuenta de que engancho mucho, me ha gustado mucho. O sea, recomendaría eso, pero vamos, el gran clásico es Días de guardar de Pérez Medinero. Muy bien, pues mira, yo voy a recomendar a un clásico norteamericano, que es otra de las vertientes en las que nos hemos apoyado, que es 1280 almas de Jim Thompson. Creo que
que salvando las distancias, ¿no? Y sin querer ser muy pretencioso, pero creo que es una novela que juega un poco a lo que hemos jugado José y yo, a través de un personaje, un solo prisma, y era uno de esas cartas que teníamos en la baraja, ¿no? Clarísimamente. Y ahora comenta, yo recomiendo también la novela de Paco, Buen Amigo, y a propósito de eso, recomiendo, a razón de un comentario que hizo Paco el otro día, ¿no? En una pequeña reseña que hizo, recomiendo Prótesis de Andreu Martín, ¿no? Es una novela que juega un poco a lo mismo que veníamos Paco, José y yo dibujando, queriendo dibujar. Y muy bien. ¿Y hay futuro para Schuster o hay futuro para Ledesma y Mañas? ¿Hay algo en el horno por ahí cociéndose? Sí, Dale, estamos. dale. Schuster está listo, está, vamos, cociéndose. Yo creo que el año que viene, por las mismas fechas, que nos gustaría tener una cierta continuidad, Schuster, la segunda parte aparece casi con seguridad, ¿no? Y sobre todo es que he visto, es que es casi ya imposible no hacerlo, visto el entusiasmo. O sea, es verdad que la recepción ha sido nos ha sorprendido, porque sabíamos que la novela estaba bien, pero es que ha sido muy unánime. O sea, la sensación es que la gente hemos conseguido comunicar lo que queríamos y que la gente, que está igual de difícil, o sea, lo ha recibido exactamente como lo hemos querido comunicar, que es una cosa muy singular, yo creo que muy rara, ¿no? Entonces, claro, eso ya te exige casi inevitablemente la continuación. Vamos, estamos trabajando en ello para... Muy bien. Pues El personaje también lo da un poquito, ¿no? Es como, y vemos que hay mucho personaje de saga, policía, un detective, un tal, y pues, hostia, una saga criminal, no sabemos cuánto durará, pero otra más, casi seguro. absolutamente, será con gran placer seguiremos su trayectoria sangrienta y emotiva, y emotiva y sentimental. Y espero que todos los que nos habéis estado escuchando, pues os precipitéis a leer en el descuento de Jordi Ledesma, José Ángel Mañas. Muchas gracias, Jordi, muchas gracias, José Ángel, y esperamos recibiros pronto otra vez en PopCult. Gracias Pues a todos. encantados, sí. Gracias, Pues Toño. encantado, sí, hasta la próxima. Y un saludo a todos los escuchantes de PopCult.